Buenas noches. Desde mi habitación voy a leer para ustedes un tema sobre Argentina. Voy a leer un librito que ya me lo habrán visto otras veces en mi mano, de Ernesto Sábato, Tres aproximaciones a la literatura de nuestro tiempo. No sé si esta parte la he leído antes, pero es muy interesante. Las apreciaciones que él hace en este ensayo sobre nuestra patria. Dice, antes de entrar en el tema porque sobre los dos Borges va a hablar acá, pero hace esta introducción que es válida, tomada fuera del contexto del ensayo general. Dice el argentino y la metafísica. Observadores europeos superficiales pueden suponer tan absurda una literatura de acento metafísico en la Argentina como la fabricación de ciclotrones en Laponia. Esperan de nosotros la descripción de salvajes cabalgatas de gauchos en la llanura. Solicitan o anhelan el exotismo y el color local. Lástima. Aparte del pequeño detalle de que nuestra literatura más importante sale de una ciudad monstruosa, cada uno de cuyos 7 millones de habitantes está totalmente desprovisto de caballos y pampa. Hay varias circunstancias históricas que explican la propensión metafísica de nuestros escritores desde los mismos orígenes, tal como sucedió en el otro extremo de América, en obras como Moby Dick y por motivos parecidos. Tanto los anglosajones en el norte como los españoles en esta parte de la América del Sur se encontraron en llanuras inmensas en las que, a diferencia de Perú o México, no existían poderosas civilizaciones indígenas, sino tribus nómades y primitivas. Mientras los mayorazgos de la nobleza hispana se instalaban en las cortes de Lima o México, aquí llegaban los amargados segundones para probar fortuna en este gigantesco territorio vacío, en este paisaje abstracto y desolado. Así como las tres religiones occidentales surgieron en solitarios hombres enfrentados con el desierto, aquí comenzó a desarrollarse ese temperamento metafísico y meditativo que tipificaría el gaucho de nuestras estepas, en medio de esa metáfora de la nada y de lo absoluto, que es la llanura sin límites ni atributos. La fragilidad de los centros urbanos contribuyó a incrementar ese sentimiento de la finitud y de la transitoriedad. Ya en el Facundo de Sarmiento, escrito a mediados del siglo pasado, se advierte ese terror cósmico al espacio. Mucho del odio o de la fobia nocturna infantil que manifiesta contra el desierto y la barbarie no es otra cosa que la expresión de los sentimientos que experimenta un hombre cuando en medio de lo desconocido y las tinieblas busca la seguridad de la cueva. La civilización, que él escribía así con mayúscula, le proporcionaba el orden, el sistema, la seguridad ante la nada y la oscuridad primigenia.
Buscaba en la ciencia positiva, en la fuerza material de la locomotora, en la rápida comunicación del telégrafo, la candorosa defensa contra los demonios que despertaban de noche en lo más profundo de su alma de americano. Facundo es la biografía de un jefe feudal, en quien él personifica la barbarie y con violenta genialidad, pero con pueril astucia, proyecta contra ese caudillo, que es su alter ego, los exorcismos que en rigor están destinados a su propia alma, poseída por los demonios. Sobre estas condiciones iniciales van a suceder todavía acontecimientos que acentuarán esas propensiones espirituales del argentino. Terminadas las guerras civiles, derrotados los caudillos del interior por los doctores de Buenos Aires, se inicia la era del progreso. Se abren las puertas a la inmigración europea. Se fomenta la agricultura y la ganadería. El ferrocarril y el telégrafo empiezan a cubrir el país y el gaucho comienza a ser una raza exiliada en su propia patria. Una nueva sustitución de valores se produce. Pocos países en el mundo deben de haber en que se haya producido en tan corto tiempo tantas sustituciones de valores y jerarquías, y con ella un tan reiterado sentimiento de transitoriedad y de nostalgia. Primero fueron los conquistadores que liquidaban un sistema de vida indígena y que al mismo tiempo añoran su tierra remota. Luego los indios que pierden su propio sentido de vida y añoran la libertad perdida. Más tarde, el gaucho, desplazado de su propia condición por el inmigrante agricultor, simultáneamente, los viejos patriarcas criollos que ven reemplazar los viejos valores de la generosidad y de la cortesía, del desinterés por una civilización materialista y despiadada. Y por fin, en los inmigrantes que han abandonado un tipo de vida y añoran la tierra de sus antepasados, abandonados para siempre en este continente desconocido. Y no habíamos terminado de definir nuestra nacionalidad cuando el mundo del que surgíamos empezó a derrumbarse en la mayor crisis que registra la historia. Y para mayor desdicha, a esa fractura en el tiempo que es general a toda civilización de Occidente, se une aquí una fractura en el espacio, pues no somos ni exactamente Europa, ni exactamente América. Estamos así en el fin de una civilización y en uno de sus confines, doble fractura, doble crisis, doble motivo de angustia y problematicidad. Que los europeos que ignoran este complejo proceso se sorprendan de la índole metafísica de nuestra mejor literatura es comprensible. Más singular es que se sorprendan los argentinos que lo viven. Pero también tiene una explicación. Cierto tipo de nacionalista de derecha que añora una Argentina químicamente pura, quiere que sigamos escribiendo de los inexistentes gauchos. Y ciertos nacionalistas de izquierda nos dicen que los problemas metafísicos son propios de una vieja civilización europea,
que los utiliza en una literatura decadente junto a morbosos complejos. Según esta singular doctrina, el mal metafísico solo puede acometer a un ciudadano en el país o Praga. Y si se tiene presente que ese mal es consecuencia de la finitud del hombre, hay que concluir que para esos delirantes la gente se muere solo en Europa, estando habitado este territorio por inmortales folclóricos. Es genial este sábado. Por el contrario, si la transitoriedad de la existencia es el hecho que alimenta esa preocupación metafísica, aquí tenemos más motivos para sentirla que en el viejo continente, pues somos más transitorios. En una ciudad caótica levantada sobre la nada, un conglomerado que pasó en medio siglo de 200.000 habitantes a 7 millones, fenómeno sociológico único en el mundo, en una ciudad que ni siquiera estamos espaldados por ese simulacro de la eternidad que son los monumentos milenarios del pasado. ¿Cómo es posible que una literatura profunda pueda no ser metafísica? Y la prueba de que esta angustia no es cosa de intelectuales sofisticados y europeizantes, como esos críticos pretenden, es que la encontramos hasta en ese humilde suburbio de la literatura que son los letristas de tango. También ellos hacen metafísica, sin saberlo. Es que para esos críticos la metafísica parece que se encuentra solo en vastos y oscuros tratados de profesores alemanes, cuando, como decía Nietzsche, está en medio de la calle, en los sentimientos y angustias del pequeño hombre de carne y hueso. El crecimiento violento y tumultuoso de Buenos Aires, la llegada de millones de seres humanos esperanzados y su casi invariable frustración, la nostalgia de la patria lejana, el resentimiento de los nativos contra la invasión, la sensación de inseguridad y la fragilidad en una realidad que se transformaba vertiginosamente, el no encontrar un sistema seguro de valores, todo eso se manifiesta en la filosofía del tango. Melancólicamente dice: borró el asfalto de una manotada la vieja barriada que me vio nacer. El progreso casi maniático de nuestros dirigentes educados en el iluminismo no dejó piedra sobre piedra. ¿Qué digo? No dejó ladrillo sobre ladrillo. Materiales técnicamente más deleznables y como consecuencia filosóficamente más angustioso. Nada permanecía en la ciudad fantasmal y el poeta popular canta su nostalgia del viejo Buenos Aires. Las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? Y así seguimos. Como nadie en Europa, el hombre del tango siente que el tiempo pasa y con él la frustración de todos los sueños y la inexorable muerte. Y cuando siente que llega, murmura sombríamente con una siniestra arrogancia de porteño solitario: yo quiero morir conmigo,
sin confesión y sin Dios, crucificado en mi pena, como abrazado a un rencor. La pucha, qué versos que tienen los tangos. Ortega y Kirchner, no lo puedo pronunciar, Kaiserling, advirtieron la tristeza argentina. Intentaron encontrar la explicación. El tango, en su máxima y menos intelectualizada expresión, discípulo creador de algunos de los tangos más ilustres, existencialista, a Bandalet dio la más perfecta definición de nuestra canción popular, diciendo que es un pensamiento triste que se baila. Aforismo en el que hay dos palabras clave para juzgar el alma de Buenos Aires: pensamiento y tristeza. Que una danza tenga que ver con el pensamiento es rigurosamente insólito. El tango es el único baile introvertido, a la inversa de lo que sucede con los demás, que son extrovertidos y eufóricos, expresión de algázara o alegremente eróticos. Un napolitano que baila una tarantela lo hace para divertirse. El porteño que baila un tango lo hace para meditar. En la mala suerte o para meditar en la mala suerte o para redondear ideas pesimistas sobre la estructura general de la existencia. El alemán que da vueltas con su música de Tirol se ríe y cándidamente goza. El porteño no se ríe ni goza con su baile, y cuando se ríe de costado, ese gesto se distingue de la risa germánica como un jorobado de un profesor de gimnasia. Sinceramente, es un resumen de los argentinos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? Después sigue el siguiente capítulo sobre Borges, que dice la argentinidad de Borges. En otro momento voy a leer ese capítulo. Les agradeceré si les ha gustado decírmelo por algún comentario. Hasta la próxima.